Oriental, a los mercenarios también, en lo que era Merced, sí, los Tetlenitas, en San Juan de Dios, en fin. Ya los últimos en llegar fueron precisamente los carmelitas. Los carmelitas, como finalmente su orden mantienen preceptos también muy afines a cuestiones de la humildad y sobre todo del trabajo de labor, ¿sí? Ellos se conformaron pues ya con lo último del repartimiento de tierras que se le hicieron. En este caso, la traza urbana de Puebla, conforme a los mapas que trajimos, podemos observar que definitivamente Puebla, hasta por lo menos principios del siglo XX, llegaba Gracias. La ciudad de Puebla, hasta lo que era el principio del siglo XX, abarcaba y llegaba de la traza desde el Zócalo de la ciudad de Puebla hasta lo que actualmente es la 17 Poniente, Oriente Poniente. Pero solo ellos. Los barrios eran el barrio de Santiago, el barrio de Carmen, a través de un solo carril. Y de aquí del carril de Santiago, o del Carmen, que también le llamaban hacia el sur, eran por las tierras de labranza, ¿sí? A los carmelitas se les daba mucho el manejo de la agricultura, ¿sí? Y es por eso que incluso en su escudo aparece también lo que es una alusión directa al Monte Carmelo, ¿sí? Y precisamente su nombre proviene precisamente del trabajo de la tierra, de Carmel. ¿Sí? Ellos, sus emblemas por lo regular son las vides, ¿sí? Y aquí en Puebla fueron muy famosos principalmente por el trabajo que hacían en su enorme huerto. Ellos tenían un huerto que abarcaba aproximadamente desde la esquina de la 19 hacia el sur, aproximadamente hasta la 25. Sí, esos huertos que eran muy famosos y se les conocía a ellos porque los días de la fiesta del Carmen vendían las famosas peritas dulces. Y mucha gente, creo que todavía de niños o jovencitos les tocó pues probar las famosas peras del Carmen. Incluso esa misma fama de los huertos de perales o de peras le dieron nombre a las manzanas de allá abajo, que eran la huerta del peral. ¿Sí? Actualmente observamos la 16 de septiembre, ¿sí? Que se extiende en línea ahora sí que recta desde la catedral hacia el sur, pero antiguamente la 16 de septiembre topaba con pared, aquí exactamente donde está la panadería de Casa Cerrada y donde están los taxis parados. ¿Sí? Ahí en ese sitio exactamente se ubicaba el Panteón del Carmen. Era un extenso, era un terreno bastante grande. Nos habla el senador Humolay de aproximadamente 33,5 varas por 100 varas de largo. Sí, o sea, abarcaba casi toda la manzana, tenía forma octagonal. Precisamente de este lado, si gustan, nos vamos a acercar un poquito para que vayamos conociendo, ¿no? Yo te doy unas peditas, me gustan, ¿no? La espadaña la tomó el famoso fotógrafo Guillermo Calo, es una foto en la que se un toledo, actualmente es el Instituto Madero, y se ven las ruinas del panteón. ¿Sí? Ese panteón era muy grande, era muy conocido, y curiosamente por la gran cantidad de sepulcros que tenía, nunca fue terminado, ya que únicamente se había construido la forma octagonal que cerraba los pasillos. Sí, eran arcos, tenía sus gavetas, y la parte sur, lo que se extendía hacia el sur, no fue terminada. Entonces todo esto se llenó, sí, de tiernos. Se dice que incluso en las épocas de epidemias era tal la cantidad de gente fallecida que a veces incluso por la cercanía al templo, para estar saturado el cementerio, tenían que enterrar a mucha gente aquí, precisamente en esta parte de la trasera del Carmen. Y esto coincide precisamente hace aproximadamente 4 años, 5 años, cuando se hizo el remozamiento del Jardín del Carmen. No sé si recuerdan que en las noticias mencionaron que habían descubierto algunos restos humanos sobre esta calle, precisamente por lo mismo, porque todo esto era cementerio. ¿Sí? Ahora bien, es importante mencionar, por ejemplo, que en el museo de la Casa de los Niños hay una momia que esa momia fue encontrada precisamente o pertenecía al cementerio del Carmen. Sí, esa es una anécdota
una serenísima de esa pieza que está en el Museo Universitario. Sí, esa momia proviene precisamente de este cementerio. Uno de los ilustres más importantes residente del cementerio fue don Esteban de Antullano, que falleció en 1848 y fue sepultado precisamente aquí en el cementerio del Carmen. Desgraciadamente, por lo mismo, el tiempo más que nada, pues su tumba se perdió y sus restos están perdidos. Aquí en alguna parte, pues, por aquí estará don Esteban de Antullano. Entonces, cabe mencionar también que durante el heroico sitio de Puebla de 1863, el cementerio del Carmen tuvo un papel muy importante, tanto el cementerio como todo el convento monástico. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los planes, si gustan nos pasamos a la sombrita para que no nos quedemos como yo. Sí, porque ahorita sí el sol sí está muy implacable, ¿eh? Bien, amigos, como les platicaba, entonces, precisamente el convento del Carmen. Gracias. Ya por si traía yo, pues, es el armamento necesario. Bien, amigos, bueno, bien, como les platicaba, la idea de la defensa de Puebla, todos nosotros sabemos, por ejemplo, a través de la historia oficial, que el 5 de mayo de 1862, pues la ciudad de Puebla fue sede y fue testigo de la batalla del 5 de mayo, en la cual los poblanos, sí, el ejército de Oriente, sí, derrotó a las fuerzas de Napoleón III y del conde de Lorenzés, vinieron, los derrotamos y se fueron, ¿no? Esa es la parte del discurso oficialista. Lo que sí bien es cierto, volvemos a recordar, es que al año siguiente, pues ahora sí que Napoleón no se quedó con las manos cruzadas, mandó un triple de gente, sí, mandó a dos mariscales ya muy experimentados de las guerras en Europa, mandó ahora sí que destituyó a Lorenzés y mandó a Forey, sí, y mandó a Aquiles Bazaine, sí. Adicional a eso, muchas de las tropas conservadoras que habían sido derrotadas durante la guerra de reforma tuvieron tiempo de reagruparse y también de unirse al bando francés, de tal forma que precisamente en marzo de 1863, es decir, al año siguiente, ¿sí?, los franceses llegaron de nuevo a Puebla y le pusieron sitio. Este sitio, que duró 62 días, sí, fue devastador para la ciudad, porque precisamente la ciudad quedó convertida en una totalmente cercada por el enemigo. Haciendo un poquito más de historia, hacia más o menos, estamos hablando de durante la guerra de reforma, los conservadores tomaron Puebla como una de las ciudades más importantes para el movimiento en contra de la Constitución de 1857 y contra las leyes de reforma. Puebla fue la ciudad que se levantó junto con Zacapuastla bajo el grito de religión y fueros en 1856, 55, 56, desconociendo todas las leyes de Juárez en cuanto a lo que era la reforma, ¿sí? De tal forma que Puebla se volvió capital, digamos, de los conservadores en ese momento. Bien, los conservadores, para apoderarse de Puebla, por experiencia propia, digamos así, comprendieron o vieron que, por ejemplo, en el lado norte, donde están precisamente los cerros de Loreto y Guadalupe, la ciudad está muy fortalecida. Sin embargo, en el lado sur, en este extremo, se encontraban puros campos y todo se encontraba llano. Es decir, era un lugar estratégico y muy fácil de tomar. Entonces, los conservadores, cuando tomaron Puebla en 1856, entraron por el sur, avanzaron por este tramo y precisamente tuvieron combates con las fuerzas, no entonces republicanas, sino como las fuerzas de gobierno que se encontraban establecidas en aquel entonces, y tuvieron combates en lo que es la Concordia, sí, lo que es la Concordia, lo que es San Cristóbal, lo que es la Soledad, y quedaron dañados los edificios. San Roque también quedó en ruinas. Estamos hablando de 1856. Los conservadores fueron derrotados, como todo el mundo lo sabe, y posteriormente se esperaron al mejor momento para unirse a los franceses y lograr sus objetivos. Entonces, los conservadores, al unirse al ejército francés, les comentaron: nosotros le habíamos advertido a Lorenzés que no atacara por el norte, porque
están los cerros de Loreto y Guadalupe, y por eso mismo fue derrotado. Si hubieran atacado por el sur, como nosotros le decíamos, hubieran tomado la ciudad. Bueno, eso es parte del argumento que los conservadores tuvieron. Zaragoza era muy consciente de esto, el general Ignacio Zaragoza, y él había dispuesto que precisamente todos los edificios monásticos, o principalmente las iglesias que pertenecían a conventos, se apuntalaran, se reforzaran y sobre todo sirvieran de guarnición o de protección en caso de una invasión por el sur, ante lo cual había mandado ya precisamente a fortificar el convento del Carmen, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo? Precisamente previniendo el ataque ya, a partir de esta manzana del Carmen, se colocaron lo que son aspilleras, ¿sí? Que son protecciones para disparar, precisamente aquí se conservaban todavía algunas aspilleras, ahí se conserva una. En la parte superior, ya como torrecita, ahí apenas se puede poner con su triple, y ya están disparados, esas son las aspilleras. Se mandaron a colocar aspilleras en el edificio, se mandaron a colocar también parapetos para que se pudiera guarecer la gente, colocar cañones, y después, a partir de lo que es la calle la 3 Sur, sí, de la 3 Sur hasta el Paseo Bravo, se mandaron a colocar varios muros, a levantar varios muros de piedra, de tierra, con costales de cemento, perdón, de cemento no, con costales de arena, y se hizo una especie como de castillito, que le llaman todo lo que era el Parral. Sí, ese fue un fuerte, digamos que nada más fue un solo muro. ¿Sí? Estos dos fuertes recibieron el nombre del fuerte de Parral o Morelos, el fuerte Hidalgo o el Carmen. ¿Sí? Estos dos fuertes jugaron un papel muy importante durante el sitio, precisamente porque eran la defensa de Puebla ante la avenida de ya 25,000 tropas. Porque, por ejemplo, recordemos que cuando fue el 5 de mayo, nada más fueron 5,000 elementos los que llegaron de los franceses. Entonces, cuando vinieron los franceses a tomar Puebla, vinieron 25,000. Y en Puebla había 22,500 soldados defendiendo la ciudad. Bien. Ocurrió, bueno, a partir del día 26 de marzo de 1863 comenzaron los combates y precisamente un destacamento de los franceses partió del cerro de San Juan, La Paz, y se dirigió de inmediato a Santiago, que desgraciadamente, principalmente por cuestiones de logística y de materiales y de tiempo, ya no se pudo proteger, sino que quedó completamente aislado de la ciudad, lo que es Santiago. Sí, y adicional a eso, el general Zaragoza pues murió en septiembre de 1862 y ya no le dio tiempo de cerrar ese cerco. Le tocó al general González Ortega, que fue su sucesor en la defensa de Puebla, el planificar y terminar la defensa de Puebla. Aproximadamente en febrero de 1863 la ciudad, digamos, ya estaba virtualmente amurallada, protegida. Se excavaron fosos en las bocas de las calles precisamente para que si viniera alguien pues no pudiera ni siquiera cruzar la calle. Todas las ventanas, todas las puertas de todas las casas que miraban hacia allá se llenaron de costales de arena, se hicieron hoyos para poder sacar pistolas y defender la ciudad. Bien, general Francisco Pancaro y Troncoso, en su diario de operaciones del sitio de 1863, nos dice precisamente que en las acciones que ocurrieron a mediados de abril, precisamente por estas fechas, a finales de abril, principios de mayo, los franceses comenzaron a dirigir su ataque principalmente al eje sur de la ciudad, porque ellos originalmente comenzaron atacando el lado de San Javier o el Paseo Bravo. Como vieron que no podían avanzar se dirigieron hacia el sur. Precisamente el 26 de abril de 1863 los franceses fueron derrotados en Santa Inés, ¿sí? Tuvieron una altísima derrota y tuvieron que volver a pensar, híjole, ¿por dónde? Por el Carmen, y lanzaron cañonazo tras cañonazo, así como atacaron lo que es San Javier, que lo dejaron como queso gruyer. También el Carmen sufrió lo mismo, ¿sí? Y desgraciadamente, incluso lo comenta como anécdota Troncoso y Pancardo, que la gran mayoría de los impactos de las balas de cañón dieron precisamente en el cementerio del Carmen. Y platica que una vez con uno de sus compañeros, unos amigos de Teniente Rosado, así se apellidaba,
hacían como una pequeña broma diciendo, pues ahora sí ni los muertos pueden descansar en paz porque ya los sacaron a cañonazos los franceses. Y era tal el tufo o la peste que tenían que empaparse las mangas de los uniformes con aguardiente para no poner la pestilencia que se desató aquí, precisamente porque todo el cementerio del Carmen quedó destruido con las balas de cañón. Bien, pues los franceses prepararon parte de su asalto final, pero pues también ocurrió que las tropas de González Ortega, finalmente tras resistir 62 días de sitio, pues decidieron rendirse, digamos de forma simbólica, quebrar todo el armamento, disolver el ejército de Oriente y dejar que los franceses entraran a la ciudad porque ya habían aguantado 62 días. Ya no tocó a los franceses lanzarse sobre el Carmen, precisamente por cuestiones de tiempo, pero sí esta zona quedó totalmente devastada. Ya después, conforme comenzó a reconstruir la ciudad, aquí por ejemplo se estableció la famosa lechería del Carmen. Precisamente había una lechería que cerraba en la parte oriental del cementerio, ya reconstruido, sí, y fue muy famosa durante mucho tiempo. A esa zona, a esa calle se la llamaba la calle del Buen Natural o del Indio Bueno. Porque, si recuerdan un poquito, bueno, en la Ciudad de México existía la calle del Indio Triste. Precisamente Tlatelolco era un indígena que siempre iba y todas las noches se recargaba en una piedra que había sobresalido de un edificio colonial y que era parte de un ídolo de la época del Imperio Azteca. Entonces ese indio se recargaba en esa piedra y se sentaba a llorar, o se soltaba a llorar. Siempre decían, es que ese indio está triste, lo veían siempre al indígena ahí. Y decían que esa era la calle del Indio Triste. Por aquí en Puebla fueron dos tipos, también de ese tipo, vinieron de la Ciudad de México durante la época de la colonia y que habitaron Puebla. Uno de ellos era el famoso Indio Bueno y el Indio Malo o el Mal Natural, y precisamente las calles que les daban nombre sí, encontraban muy cercanas a lo que es el barrio del Carmen. La calle del Indio Bueno o del Buen Indio se encontraba de este lado, y cuenta que era un indígena que tenía la costumbre siempre de ayudar en la lechería del Carmen a llevar todo, y dicen que era una persona un poquito más descabecita, la que estaba un poquito discapacitado, pero que siempre se caracterizaba por eso, porque era muy amable y muy bonachón, contrario al Mal Natural o al Mal Indio, que dice que vivía de aquel lado del Carmen, del lado de la calle del Jacal. Sí, que era un indígena, que era muy maloso y que había aprendido a hablar español, y que precisamente él escuchaba lo que decían los españoles, iba y les decía a sus vecinos o a sus compadres lo que iban a hacer, y de tal forma que siempre que los españoles iban a salir a hacer fiestas o a hacer encargos o lo que sea, siempre les salían malas cosas, hasta que se dieron cuenta de que el indígena los entendía y dicen que lo castigaron, pero se le quedó el nombre a la calle como la calle del Mal Natural o del Indio Ladino, porque así también le decían. Entonces parte del folclore también del barrio del Carmen, la calle del Indio Bueno y la calle del Indio Malo o del Mal Natural, que se encontraba del lado norte de ahí. Ahorita vamos a pasar por ahí incluso. Desgraciadamente en los años 60 se hizo un esfuerzo por volver a colocar las placas de algunas calles que perdieron sus nombres antiguos, pero es de las calles que ya no recuperó su nombre, ya sea por omisión o ya sea por cuestiones a lo mejor de que algo vamos a poner otra en la calle del Indio Malo, del Mal Natural, ¿no? Recordemos que en 1918 Puebla cambió su nomenclatura, empezaron a llamarse las calles norte, sur, oriente y poniente. En 1918, antes de esa fecha, antes de ese año, las calles, todas las calles del centro histórico tenían nombres propios, como la del Indio Bueno, del Mal Natural. Esta era la primera calle del Carmen, la calle de la Estrella, la calle del Teparcate, de los Gozos, del Gato, exactamente, todas tenían nombre, pero hay varias que precisamente en los años 60 se hizo el esfuerzo. Muchas placas que vemos no son originales, se repusieron en los años 60 y se utilizaron algunos documentos para volverles a poner nombre, pero hay otras que de plano no, casi toda la 9 no tiene nombre, y todas esas calles tenían nombres: San Judas, los Toros, las Ranas, en fin, tenían varios, todas tenían nombre, pero pues ya ven, también pues cuestiones ya sea de las autoridades que no se han preocupado realmente por hacer un rescate a fondo documental, como también de los mismos vecinos que pues ya perdieron totalmente la costumbre.
costumbre, ya después de 100 años, pues ya qué le vamos a hacer, ¿no? Bien, ya pasando directamente ya a lo que es el templo, ya después de haber platicado un poquito de esta situación histórica de lo que pasó aquí, observamos que en el templo vemos que está compuesto principalmente de una espadaña, que es un elemento constructivo del siglo XVII, ¿sí? Muy típico de los carmelitas, ya que ellos por lo regular no construían torres, como por ejemplo vemos en otros edificios, sino que ellos colocaban esas como arcos y colgaban ahí sus campanas, ¿sí? Iglesias con espadañas aquí en Puebla, podemos observar la del Carmen, Analco, y también vemos la mansión clerical de San Juan de Nepomuceno. Aquí son las nada más es una espadaña, es un muro que se hizo contigo, se colocó la campana y desde ahí se toca, ¿sí? Bien, de este lado, de hecho, una vez que terminó el sitio de 1863, el edificio siguió funcionando como cuartel militar durante muchos años. La entrada original del cuartel se encontraba de ese lado, ahí junto a donde está ese trono, donde está recargada la señora. Esa era la entrada del cuartel. Ya en años recientes fue modificada totalmente y se le quitó toda la apariencia que tenía, pues como de costillito. Okay. Bien, ya platicando directamente del tratado de la fachada, principalmente observamos que conserva elementos poblanos típicos de los siglos XVIII y XIX, principalmente el trabajo de ladrillo con azulejo. Cabe mencionar exactamente nuestro amigo David nos trajo parte de su investigación y nos dice que la fachada principal está hecha a base de petatillo y azulejo combinados, ¿sí? La mayor parte está hecha con lo que es piedra de cantera gris. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasó con esa piedra de cantera, ¿sí? Y vemos que hay dos nichos, uno que está dedicado a la Virgen del Carmen y está hecho en piedra de cantera gris. Estamos hablando del interior de la iglesia, y otro donde vemos la imagen de la Virgen de los Remedios hecha en azulejo, que es esta que está aquí de frente. No, esta de los Remedios, ¿no? La de los Remedios está dentro de esta manera. Ahí la que vemos del lado de la fachada. Vamos a platicar por qué de los Remedios, porque hubo un cambio aquí de advocación de texto. Nos recibimos un poquito, por ejemplo, vamos a platicar precisamente por qué hay una iglesia, una imagen de la Virgen de los Remedios y no del Carmen aquí. Originalmente hacia el 1538, perdón, este solar había sido regalado a un regidor que era el nombre de Villanueva. Bien, este cuate había hecho una encomienda precisamente para construir una ermita o una iglesia chiquita y estaba con la vocación de la Virgen de los Remedios, sí, porque era su patrona, digamos, era la santa de su devoción, con la vocación de su devoción, ¿sí? Y en 1549 esta donación se amplió, le dieron más terrenos, pero bueno, ya tenemos un solar, te vamos a dar otros 3, ¿sí? Y ellos precisamente, este señor, pues abrió un poquito su ermita, ¿no? Cuenta la tradición que este señor se hizo patrón, digamos, devoto de la Virgen de los Remedios porque durante una corrida de toros él estuvo a riesgo de muerte y se encomendó a la Virgen de los Remedios y milagrosamente salió de aquel trance en el que se encontró en peligro de muerte y precisamente por esa manda que él hizo construyó esta ermita. Como les platicaba, los carmelitas fueron los últimos en llegar a Puebla. Precisamente la ermita en aquellos años ya se encontraba más maltratada. Entonces le dijeron, bueno, pues están esos terrenos, ¿los quieren? Se los damos para que ustedes ahí lo ocupen. Y ellos pues ahora sí que aceptaron esa donación del terreno, de esa ermita, y comenzaron a construir su convento, ¿sí? Entonces pasó precisamente a raíz de esta situación de que finalmente la imagen de la Virgen de los Remedios se declaraba aquí. Poco a poco, con el tiempo, pues la imagen de la Virgen del Carmen, precisamente por los mismos carmelitas que llegaron aquí a ocupar este edificio, pues comenzaron a hacer el cambio, digamos, se fue haciendo el cambio. Durante muchos años me parece que todavía la imagen de los Remedios estuvo de llegar aquí. Posteriormente, pues ya se la
se la llevaron a la iglesia de los Remedios, más que nada porque fue una panadera. Bueno, cuando nos toca el recorrido de aquel lado vamos a platicar acerca de la historia precisamente de la iglesia de los Remedios. Bien, exactamente, aquí de lo que nos dice que para el riego de sus terrenos de los carmelitas se les dieron aguas del ojo del matadero. Actualmente donde estaban los baños del Paseo Bravo hay un manantial de agua sulfurosa. Sí, esa agua sulfurosa antiguamente corría a cielo abierto a través de unas zanjas que en aquel entonces se les llamaba acequias, que se trazaron a lo largo de la 11 y de la 9, sí, y que doblaban hacia aquí. Con esas aguas regaban los terrenos del rancho de Toledo, sí, lo que es el Instituto Mexicano Madero, y la Huerta del Carmen. Sí, y ya después de venir de allá para acá, bajaban ya al río San Francisco, y se perdía el Toledo, se juntaba esa agua con el agua del río, ¿no? Bien. Cabe mencionar que de las fotografías que nos regala o que nos da a conocer Guillermo Calvo en 1906, observamos la fachada principal del Templo del Carmen muy diferente a como actualmente la vemos. Vamos a pasar un poquito ahorita con cuidado para que podamos observar el interior del atrio. Con cuidado. Ahorita que hay celebración, pues vamos a aguardar un poquito. Voy a hablar aquí afuera para que no interrumpa con mi voz adentro, y vamos a observar, por ejemplo, que se encuentra la fachada principalmente adornada por ladrillo y por talavera, y está pintada de blanco. Originalmente esa era piedra de cantera gris, y el revestimiento de azulejo se hizo en años posteriores. Estamos hablando de los años 1940, cuando según el edificio o el templo se modernizó y se le insistió en colocársele como pegoste, digamos, encimado de este azulejo a la piedra negra original. Sí, es una de las modificaciones que critican algunos académicos, principalmente porque le quitaron un poco la austeridad al templo, porque cabe mencionar que los carmelitas en su origen eran muy humildes, ¿sí? Entonces únicamente estaba adornado el exterior con la barra perimetral. Todo lo que vemos en el interior de azulejo ya es un añadido del siglo XX, ¿sí? Y digamos, le quita un poquito digamos, no lo desluce, se ve muy bonito, pero sin embargo no es un elemento decorativo arquitectónico original. ¿Sale? Si gustan vamos a pasar y vamos a tomar algunas fotos. Los mejores talleres, la mejor imagen posible de Nuestra Señora de la Soledad. Actualmente lo que ustedes están viendo fue lo que es la primitiva capilla. Ah, mira. Aquí se veneró la imagen hasta 1731, que empieza a iniciarse lo que es el actual edificio, que está así aquí sobre lo que es la 2 Sur, esquina con 13 Poniente. Bueno, algunos datos son que al concluirse este templo se mandó a hacer una imagen tratándose de ser una copia de la original, es la que se aprecia en lo que es la entrada. Lamentablemente ahorita ya nos cerraron la parroquia. Esta imagen le apodaron la hermanita para que no se quedara este nicho de lo que actualmente es lo que es la sacristía. Otros datos que tenemos es al interior de esta parroquia son dos lienzos del pintor Talavera. Él mandó a hacer el del lado derecho, es la alusión del permiso papal y el permiso del rey Felipe VII. Y al fondo de esta pintura se aprecia lo que es un barco, lo cual indica lo que es la avenida de los dos permisos a la ciudad de la Puebla de los... El otro lienzo que está a mano izquierda representa lo que es el traslado de la Virgen de la Soledad de la catedral, que incluso refiere a una crónica que antes de ser bendecida lo que es la actual parroquia, se mandó al convento de Santa Teresa allá en la 2 Norte y la 8. 2 Norte y la 8. De ahí se hizo una votación para elegir a 4 monjas virtuosas que fueran
la superiora y demás funciones que se necesitaba en un convento. Aquí en la guía del patrimonio. La procesión, lo que es la Virgen de la Soledad, que viene rodeada con toda la procesión. Hacia acá, en él se puede apreciar lo que son las 4 fundadoras y las órdenes que vienen delante de ellas y que vienen por lo que es orden de antigüedad, franciscanos, dominicos y agustinos. Cabe destacar que en la pintura apenas se puede distinguir lo que es la conclusión de lo que es el campanario. Todavía no estaba acabado. Y pues bueno, actualmente este templo, a las 11 de la mañana vienen a bautizarse, viene mucha gente a bautizar a sus niños. Y pues el día grande es la procesión de Viernes Santo, del cual yo tengo el indigno encargo de ser el fotógrafo. Vienen muchas mujeres, vienen a ofrecer su esfuerzo para llevarla en un grupo de 18 personas a Nuestra Señora de la Soledad, y cabe destacar que es imagen sevillana, es imagen solo lo que es cuerpo, medio cuerpo y las manos. Incluso hay otra anécdota, que esta misma imagen hubo un pleito, esto por las distintas cofradías que hubo en lo que es edificio, en el cual era ocupada una escuela de Cristo. La Sagrada Mitra, al ver esta situación, decide confiscarla, y la imagen de la Virgen de la Soledad se traslada a lo que es el templo del Niño Cieguito, que así más adelante vamos a ver. Si nos da tiempo, pues vamos a pasar del lado del Niño Cieguito. No. Si no, pues también igual. Y otro dato es que aquí también se tienen los registros de nacimientos, sí. Lo que vendría siendo el segundo nivel. Sí, de hecho. Así es, amigos, como dato interesante, aquí se encuentran archivos parroquiales muy antiguos y muy importantes. Entonces, si buscan la fe de bautizo de sus abuelitos o de sus tíos, de prácticamente toda la ciudad está aquí guardada. Sí, muchas veces cuando te mandan a sacar una actualización de tu fe de bautizo, de los papás o de los abuelitos, o alguien que quiera hacer una investigación personal de su familia, este es un buen recurso para buscar, porque ahí con los nombres de sus familiares pueden ir haciendo parte de la historia, porque se tienen registros precisamente de bautizos, principalmente de matrimonios y también de defunciones, hasta más o menos se remonta este archivo hasta principios del siglo XIX, del siglo XVII, o sea, hasta 1780 y tantos se guardan todavía o hay documental para así que sacar esa historia de mucha gente, ¿no? Por último, cabe mencionar que esta calle era mencionada, o se llamaba la calle del Camarín de la Soledad, principalmente porque se encontraba el camarín, que es esta parte, y esta casa que fue modernizada formaba parte de dicho camarín. Sí, es decir, era la vivienda del sacristán, donde él vivía, donde también estuvo la sede de la cofradía, y donde por lo regular pues venía la gente a buscar al padre en la nochecita cuando tenía alguna urgencia. Sí, ya posteriormente Camarín desapareció para dar paso a esta casa. Sí, entonces ya perdió nombre la calle del Camarín de la Soledad, y mucha gente ya nada más le dice costado de la Soledad. Del lado de la fachada de frente podemos observar, bueno, ya para no regresarnos mucho, porque son los colores representativos de Santo Domingo de Guzmán, ya que las monjas de la Soledad pertenecían a esa obra. ¿Sí? Es por eso que la cúpula está trabajada en azulejo. Otra que hay que resaltar es la identidad y la belleza de lo que es la torre. Sí, es una torre completamente adaptada en el siglo XVIII. Sí, y esta se vio gravemente afectada durante el sismo del 99, que recordarán que casi se generó la torre por el daño que sufrió el temblor.
Es un trabajo sumamente importante. Se dice que era el formaba parte de la fachada de la carretera de ese tipo de material, que se vean a veces de vamos a continuar el recorrido, nos dirigimos hacia lo que es la Cuarto Sur. ¿A dónde dicen? Vamos a la lucha, aunque las luchas son mañana. Su historia principalmente, cabe mencionar que la lucha inaugural, precisamente, y hace honor a la canción, la hicieron el santo, el legendario santo, el enmarcado de plata, el cavernario Galindo, ¿sí? También otras figuras como de aquel entonces, como la Torina Jackson, muchos otros luchadores de mucha fama en los años 50 y 60, era obligado que vinieran a la Arena Puebla, porque era prácticamente el preludio de la Arena México, ¿no? O sea, si un luchador arrasaba aquí en Puebla, era porque iba a tener éxito seguro en la Ciudad de México. Y muchas compañías, principalmente la Arena del Consejo Mundial de Lucha Libre, han tenido aquí su sede y precisamente han deleitado a los poblanos lunes a lunes, ya durante casi 80 años, ¿verdad? De 53 para acá. No, ¿qué pasó? 60 años, Como perdón. 80. Ya me estoy quedando, no, 60. ¿Cómo está eso? No son 60, de 53 para acá, son 50, casi 60. 61 años. De hecho, son muy conocidas y muy festejadas las famosas semitas del barrio de aquí de La Soledad, que todos los lunes, mañana precisamente que hay función, se llena todo esto de los puestecitos tan sabrosos de las semitas y sobre todo de toda la parafernalia de la lucha libre, ¿no? Los puestos de máscaras, las chalupitas, todo eso, efectivamente. Algo muy poblano que se ha incorporado pues, incluso a la infancia de muchos. En mi caso, pues a mí se me trajeron varias veces aquí a las luchas, sí, y pues es una tradición que sigue vigente afortunadamente, y esperemos que también las autoridades, o en este caso los particulares que son dueños del edificio, pues también inviertan un poquito en su conservación, porque pues sí ya tiene un poquito de deterioro, sí. Ahora bien, dentro de lo que es esta parte de la historia de esta calle, la Cuarto Sur, quisiera hacer un pequeño paréntesis de lo que es la Arena Puebla, porque nos encontramos precisamente en una de las canchas que les mencionaba, forma parte de la transformación histórica de la ciudad, pues en cuanto a su conformación. En 1908, de acuerdo a lo que mencionamos en recorridos anteriores, el presidente municipal, Dionisio Velasco, el entonces gobernador Mucio Martínez, hicieron el proyecto del establecimiento de un terminal de agua, principalmente de aguas negras para la ciudad. Platicamos anteriormente que una zanja o una acequia principal que corría paralela al río San Francisco y que venía sobre todo lo que es la 4 Sur, atravesaba la pasola de los Ambos, precisamente por eso eran los Ambos, por la acequia que había ahí, pasaba subterránea debajo del templo de la compañía, ¿sí? Y continuaba su camino hacia el molino de San Francisco. En esta parte, principalmente en 1908, los trabajos del diario maestro de la ciudad, ¿sí? Y esto vino a transformar totalmente el sentido urbano de Puebla, porque pasó de ser un pueblito, ¿sí? Digamos una capital sucia, una capital con servicios higiénicos deficientes, a ser una de las primeras capitales del país que contara con un drenaje propio, ¿sí? Con una visión, digamos, modernista, integral, de donde cada casa ya con una toma de agua. Ustedes saben que en aquellos años se utilizaban tubos de plomo, precisamente porque no tenían conocimiento de que eran tan venenosos y peligrosos. Así como también
se optó por tomar esa acequia y convertirla en la columna vertebral del drenaje de Puebla. Aquí debajo de nosotros corre principalmente esa parte, que es el drenaje de la ciudad, ¿sí? Que en estos terrenos que antiguamente eran conocidos como la Casa del Rosal, el nivel de la calle se modificó de tal forma que las casas que se encontraban en la acera norte de esta calle pasaron a ser de primer piso a sótano. Sí, es decir, se elevó el nivel de la ciudad aproximadamente 5 metros. Es decir, que ahorita donde estamos nosotros pisando es parte del relleno que se hizo para complementar esta parte de lo que era el drenaje. La calle completita de aquí hasta la zona de los Campos se llamaba calle de la Acequia, principalmente por eso que por aquí corría todo el drenaje, digamos, en ese entonces venía el agua de la acequia de San Francisco. Sí, esta acequia venía de toda la 4 hasta la 27 y ahí se topaba con el molino del Carmen. Sin embargo, en 1908, cuando se convirtió en drenaje en la acequia, el molino del Carmen perdió totalmente su fuerza motriz y quedó como rancho. Es un monumento de la Castilla y finalmente lo Napoleón en 1950 cuando se cumplió la colonia churralista. Sí. Salupa Tripelita, Poblanas, Nuevas Poblanas. Aquí dice que aquí nacieron las semitas. Y las Placitas Poblanas. En la esquina de la parte de esta calle podemos observar que esa esquina se llama Miguel Marisman, sí, que fue mecenas o patrocinador del doctor Hugo Lai, el autor de las calles de Puebla. En la Uso Oriente, 311 se encuentra la casa que él rentaba, donde él vivía con su mamá, pero después de que falleció doña Lela y su mamá, él se vino a vivir con su amigo Miguel Marisman, y es muy posible que el manuscrito de las calles de Puebla de Hugo Lai se haya terminado precisamente en esa esquina de esa casa. Sí, en años posteriores, a mitad de la esquina, se grabó especialmente esa dice donde está el son de las iglesias. Sí, pero esa es la plaza de se llama y toda esa parte, pues es posible que incluso le haya rentado una accesoria, pero no rentado, ocupado, porque de hecho don Miguel Marisman le tenía mucha atención a Hugo Lai y precisamente le prestó un texto también un cuartito que tuviera todas sus cosas. Incluso menciona que cuando Hugo Lai se fue, dejó el cuarto como si fuera a salir de que nada más unos días. Las cosas se quedaron ahí hasta 1952 y le ayudaron a dormir. Y había aparecido el doctor Hugo Lai y había una casa y encontraron todas sus cosas como estaban. Y precisamente el doctor Hugo Lai, autor de las calles de Puebla, pues también tuvo su debido en nombres en esta esquina. Es de lo que también quería mencionar, independientemente de esta esquina de la 3 sur, de la 4 sur y la 3 del poniente, donde se encuentra la Arena Puebla, y mencionar precisamente cómo ha cambiado y cómo se ha ido perfilando la vocación urbana de nuestra ciudad. Ya estamos, digamos, sobre tierra nueva en comparación del siglo XIX-XX. Sí, digamos que esta es la frontera natural ya entre la Puebla histórica y la Puebla moderna de los años 50, que pues ya conocieron nuestros papás o nuestros abuelos o incluso muchos de ustedes también ya de pequeños, ¿no? Entonces, digamos, me gusta hacer ese pequeño ejercicio, ¿no? De imaginación, un poquito de ejercicio mental, de ver que hay una frontera que una Puebla antigua, ya digamos, la natural, la Puebla moderna, de cómo nosotros hemos pues agigantando esta ciudad. Bien, vamos a continuar nuestro recorrido para que no se nos haga tan pesado. Vamos a continuar sobre la 4 Sur hasta la esquina de la 100 Oriente y de ahí vamos a dar vuelta para terminar en el Jardín de la Concordia. Nada más vamos a hacer mención del templo conventual de la Purísima Concepción, la iglesia del Niño Cieguito, y de ahí nos vamos directo a la Concordia, ¿sale? Y para allá terminamos. Pues su vocación original, en este caso su trazo, un edificio histórico del siglo XVII-XVIII, por ejemplo, fue la tocinería. Recordemos que Puebla de los
Los Ángeles fue una ciudad española que principalmente se destacaba por la calidad de sus jamones, en este caso el jabón, ¿sí? Y por ejemplo la crianza de puercos aquí en Puebla tuvo un gran auge, ¿sí? Tanto así que varias casas contaban con sus propias porquerizas particulares y ahí se hacían pues de todo, ¿no? Desde las famosas jamones, salchichones, y también se aprovechaba la grasa del cerdo, pues el jabón, ¿sí? Y se utilizaba pues prácticamente todo el cuerpo del animalito. Bien, la antigua tocinería es un edificio del siglo siglo XVIII, que ha sido restaurado pues para beneficio de los poblanos, aunque es particular el edificio. Es un restaurante. Sí, es un restaurante. Entonces, nos queda de paso, ahorita si nos da un poquito de tiempo, no sé cómo vean, nos acercamos un poquito para que le tome una foto de frente y regresamos sobre esta calle para que veamos la casa de Ave María y nos seguimos hacia la Concordia. ¿Sale? Para allá. Ahí está, esta negra. Esa muerta. Pero dice que se desconoce la Sí. Sí, no, estas van a tener más. Sí. Me figuro que quizás aquí en algún tiempo veo la ya digamos aquí lo interesante, más que cada vez que observamos que a pesar de que no son arcadas, se conserva el patio de vecindad. Eso es que es una típica vecindad. Pero antes era de una familia. Me imagino que era Sí, una sola ¿verdad? familia. Estas se llaman son accesorias. Sí, vemos que, por ejemplo, hay arcos arriba. Sí, pues es posible que incluso hayan sido arcadas de mismo. Están modificados. Está un poco modificada, pero Los tiran arcos y lo modificaron en viviendas. para hacer las viviendas. Me imagino que quizás aquí pudo haber habido una fuente o lavadero. En la fila del agua, como muchas veces. Ahorita digamos que esta es una casa, son casas particulares, que es lo bueno porque permite que el edificio, a pesar de que está, digamos, ocupado en otra cosa, pero no está grabando. Ahora lo que hacemos es preocupar por la calidad, por la guía, había un edificio, quita toda la postería y va sacando todo qué bueno que tuvimos la suerte de asomarnos. A ver, voy a asomar, no he visto. Llegaron las leyes de reforma y perdió su auge el convento y se fraccionó.
y digamos todas las casas que formaban una unidad se fueron fraccionando a el encimadero que vemos hoy en la calle, que desgraciadamente, por ejemplo, en la esquina, directamente de la esquina de la 3 Sur y la 5, había una casa muy bonita, estilo, pues, más o menos del mismo estilo que sigue esta fachada de verde, ¿sí? Seguía toda corrida y daba la vuelta hasta la Concepción, y que ahora son la mueblería Scorpio, y que hemos subido fotos documentando de la destrucción que se hizo de ese edificio colonial original como se construyó. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, la calle de la Limpia. Esta calle era conocida porque era parte de la vocación del convento, pero también porque enfrente estaban los baños de la Limpia, ¿sí? Que es la casa que tiene unas puertas de madera talladas muy bonitas de color azul. Es casi la del perro, la que sigue a otra. Sí, esa era la casa de los baños de la Limpia, y donde ahora está Profética, que era también una casa particular que afortunadamente se rescató, sí, y que ahora es biblioteca, que bueno, es museo, librería y café. Está muy padre. La mística de la iglesia del oratorio de San Felipe Neri. Bien, como ya lo habíamos tocado en un recorrido anterior, pero vemos que tenemos la imagen del paraíso quiero que es parte de la misma congregación. Esta iglesia fue fundada por una congregación, sí, a diferencia de las otras que han sido hechas por órdenes monásticas, que fue una cofradía la que puso la lana para construir la iglesia, sí, y consta, por ejemplo, está la imagen del santo patrono que es San Felipe Neri, sí, y él tiene, por ejemplo, lo que le mencionan, a él le ofrecieron la tierra papal 2 veces. Sí, y cuando le ofrecieron ser papa, él dijo, no, yo no quiero las virtudes terrenales o el poder, yo lo que quiero es el paraíso, ¿no? Pues por eso tiene esa imagen de la fachada que es paraíso quiero, ¿sí? Esta cofradía empezó a construir el templo, ¿sí? Desde muy temprana la época de la fundación de Puebla, ahí de 1535, ¿sí? Y esta iglesia funcionó durante mucho tiempo como auxiliar de la catedral, porque en aquellos años, estamos hablando de 1580, la iglesia mayor antigua estaba muy dañada, se encontraba en muy mal estado y por lo tanto requería reparaciones constantemente. Entonces optó por pasar por las misas o las celebraciones religiosas a esta iglesia. Por eso algunos autores erróneamente afirman que fue la primera catedral, pero en realidad sirvió como iglesia provisional, dado el mal estado que se encontraba la iglesia mayor, que fue la que se demolió, que se encontraba en el atrio de la iglesia de la catedral actual. Sí, si recordarán, creo que en el quinto recorrido visitamos el interior de la exposición de tesoros de catedral y vimos la maqueta. Esa iglesia estaba en muy mal estado y tuvieron que pasar, pues ahora sí que todas las celebraciones religiosas a esta iglesia. Aguas con los bombardeos. Qué bueno que fue en el libro y no. Paraíso. Es buena suerte, ¿no? Aunque no quede sol. Vamos, claro que sí. Ya le echaron. Las palabras que están.